Nuestro viaje comienza en el archipiélago de las Antillas Mayores, ubicadas entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, Florida y la costa de Venezuela. Jamaica forma parte de las Antillas Mayores y antes de la llegada de los conquistadores fue poblada por los araucos taínos, quienes denominaron en primera instancia a la isla como Jamaica, significado tierra de los manantiales o tierra de bosques, por la abundancia de agua y frondosos bosques. Los taínos vivían de la pesca, la agricultura y de la caza de pequeños animales, cerca de la costa o ríos, asentándose generalmente en lugares elevados. Eran politeístas, sus dioses representaban las fuerzas de la naturaleza como el sol, el viento y la lluvia. Se estima que la cultura prehistórica propiamente llamada taína se desarrolló a partir del siglo XIII. Jamaica fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de mayo de 1494, en su segundo viaje que hizo a las Indias. En este primer contacto no hubo una larga duración de la estancia de Colón en la isla recién descubierta. Sin embargo, mostró un entusiasmo por lo que observó en la isla, así que regresó al poco tiempo a registrar los límites del territorio. Recorrió las costas occidentales y del sur, mencionando en una carta dirigida a los reyes católicos que había descubierto una tierra mayor que Sicilia y muy provechosa para el cultivo y fertilidad de cualquier cosa que ahí se sembrara o criara. La segunda visita que Colón hizo a Jamaica fue durante su cuarto y último viaje a las Indias. Colón hizo una parada en Jamaica para reabastecerse de recursos y posteriormente fundar pequeños fuertes para demostrar la presencia española en el territorio. Hasta ese momento, Jamaica aún no era colonizada. La colonización de Jamaica comenzó en 1509 al ser nombrado gobernador de la isla Juan de Esquivel por el mismo hijo de Colón, Diego de Colón, quien tras la muerte de su padre se le nombraría gobernador de las Indias. Juan de Esquivel implantó por primera vez el asentamiento colonial en Jamaica. Llegó a Jamaica en 1510 con 60 hombres quienes se establecieron en la bahía de Santa Gloria. Ante la ausencia de oro u otros metales, Jamaica se convirtió en tierra de cultivos y de ganadería, que serviría de base para la conquista de Cuba y tierra firme. Sus tierras eran fértiles y su situación estratégica. Esquivel demostró un verdadero interés por la conversión de los nativos y el repartimiento de indios. Más tarde, se desarrollaría la legislación y se introduciría el sistema de encomiendas donde los indígenas encomendados prestaban sus servicios personales al encomendero español a cambio de su tutela e instrucción religiosa. En Jamaica los indígenas prefirieron huir a las montañas, por lo que tuvieron que ser sometidos por la fuerza a trabajar en las plantaciones de casabe, maíz y algodón. Algunos llegaron incluso a suicidarse bebiendo el venenoso jugo de yuca. Terminando el gobierno de Esquivel, el cargo lo tomaría Francisco de Garay, quien llegó a la isla el 15 de mayo de 1515, con el encargo de organizar su explotación económica, evangelizar la población indígena y crear una base para futuras exploraciones, por nombramiento directo del rey Fernando el Católico. Estableció también con el monarca una campaña para crear granjas de animales y cultivos para aprovisionar a las flotas que llegaban desde España al Nuevo Mundo. Este fue un periodo próspero para Jamaica y Francisco de Garay se enriqueció rápidamente gracias al monopolio de crianza de cerdos y producción de camisas y mantas en Jamaica. Garay comenzó con el negocio de vender taínos en las demás colonias, fuera de Jamaica. Tras la muerte de Garay en 1523, Jamaica quedó en manos del poder provisional del tesorero Pedro Massuelo. Parece ser que este aprovechó bien los vacíos de poder en beneficio propio. Se cree que en 1526 Álvaro Canelas fue nombrado gobernador, pero a partir de ese año los encargados de encomienda fueron los clérigos. En 1530 el obispo de Cuba y abad de Jamaica se hizo cargo de la encomienda de esta isla, tomando 250 taínos que el rey poseía a través de compañías para su propio servicio, enriqueciéndose fácilmente. En Jamaica, la venta de taínos se había convertido casi en una costumbre, porque se consideraba que las tierras no valían nada sin la mano de obra local. Ese mismo año, una epidemia de viruela llegó a la isla y diezmó enormemente a la población nativa.
En 1537, Luis de Colón, tras la muerte de su padre Diego de Colón, recibió los títulos de Duque de Veragua, Marqués de Jamaica y Almirante Mayor de las Indias Occidentales. Se abrió un nuevo periodo donde el nombramiento de las autoridades de la isla de Jamaica recaía sobre el Duque de Veragua. Los nombramientos se hacían normalmente por periodos de tiempo establecidos entre 1, 4 o 6 años. Los sucesivos monarcas de España manifestaron también poco interés, ya que se había concedido el marquesado y señorío de la isla a Luis Colón y sus descendientes. No se había encontrado oro y uno de los pocos alicientes fue el auge del comercio de la pimienta jamaiquina, el famoso pimiento, que se vio seguramente opacado por otras mejores empresas en el continente. La isla de Jamaica fue así cayendo en un círculo vicioso de poco desarrollo y las fuentes de ingresos se limitaban a las tasas de importación y exportación y tránsito de barcos en el puerto con destino a otras plazas. En 1654 se organizó una empresa inglesa en forma de expedición naval, comandada por el almirante William Penn y el general Robert Reynolds, bajo las instrucciones de Oliver Cromwell. La idea era arrebatar una plaza del Imperio Español en las Antillas Mayores para así establecer una base de ataque y mermar el poder comercial y religioso español en el Nuevo Mundo. Se esgrimía como causa el protestantismo contra el catolicismo con la ventaja de ofrecer un terreno de batalla fuera de Europa y significantes recompensas económicas. El 10 de mayo de 1655, los ingleses llegaron a Jamaica y comenzaron la invasión sin apenas resistencia por parte de los españoles, que se vieron largamente sobrepasados en número. La diplomacia fue oficialmente 7 días más tarde. Fue negociada entre el general Robert Reynolds y el gobernador Juan Ramírez de Arellano, lo que dejó tiempo suficiente para que algunos huyeran a Cuba con sus más valiosas pertenencias y otros dejaran escapar el ganado y esclavos para refugiarse en las montañas. Esto serviría después para acosar a los ingleses en una guerra de guerrillas, al mando de don Cristóbal Arnaldo. En mayo de 1657 se organizó el primer intento de recuperación de la isla por parte de Felipe IV, con un contingente compuesto de infantes de Veracruz que partieron a Cuba para unirse con más refuerzos. Al llegar a Jamaica, la expedición fracasó por falta de acuerdo con el mandato general. Se organizó entonces una segunda expedición con hombres de México, Veracruz y Puebla de Los Ángeles llamada Tercio Mexicano. Después de pasar por Cuba, salieron el 14 de mayo de 1658 hacia la costa nordeste de Jamaica, donde establecieron una zona de defensa cerca de la desembocadura del Río Nuevo. Una patrulla inglesa descubrió los buques españoles y dio señal de alarma. 5 días más tarde, los ingleses retornaron con los navíos y toda su defensa para enfrentarse contra la escuadra española. La sangrienta batalla terminó con la dolorosa derrota del bando español. En 1660 hubo otro intento de reconquista al mando del capitán don Juan de Tovar, enviado desde España con un centenar de soldados, a los que se sumaron el resto del tercio mexicano. El 9 de mayo de 1660, los grupos guerrilleros y grupos radicales, con los soldados que quedaban, abandonaron definitivamente Jamaica. Finalmente, en el Tratado de Madrid de 1670, el cual fue firmado por la reina gobernadora de España, Mariana de Austria, y el rey de Inglaterra, Carlos II, entre varios acuerdos comerciales, se acordó que Jamaica pasaría a la protección de la corona inglesa, hecho que convirtió la isla para los ingleses en el punto estratégico desde el cual dirigieron las acciones bélicas en la región del Gran Caribe hasta los años 90 del siglo XVII, para después transformarla en un asentamiento azucarero con base en mano de obra esclava, estableciéndose esta como un núcleo comercial, naval e imperial de Inglaterra en el Caribe, que conectaba la metrópoli con las colonias caribeñas de América del Norte, sustituyendo a Barbados en este papel del centro político, administrativo y productivo. En poco tiempo, Jamaica se convirtió en el centro de actividades de corsarios y piratas que saboteaban el comercio español e inglés. Esto perduró por varios años hasta 1834, cuando por fin se abolió la esclavitud. Después del proceso colonial que definiría el devenir de Jamaica, el paso a la independencia comenzó en 1960, cuando se declaraba una oposición a que Jamaica siguiera siendo parte de las Indias Occidentales.
Así, el 6 de agosto de 1962, Jamaica lograría su independencia.